No, no es mi intención poder cubrir todos los temas que voy a tocar en este webinar, sino más bien darles a ustedes, ¿no? Una especie de pincelada rápida de las cosas que están pasando actualmente, ¿ya? Pero si ustedes tienen alguna preconsulta, pueden interrumpir, pueden mandarme el chat, ¿no? Eh, Pueden activar su micrófono y preguntarme si tienen alguna duda. De todas maneras, cuando yo termine mi presentación, va a haber un tiempo donde ustedes van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran, ¿ya? Pero si tienen alguna consulta o si quieren recalcar algún punto que hablo, con confianza lo pueden hacer, ¿ok? Eh, Nuevamente, para los que están entrando ahora mismo, voy a dar una pincelada rápida de los principales acontecimientos que están pasando en la actualidad. Eh, y el propósito va a ser que ustedes tengan un panorama general de lo que está pasando y tener cierta idea de cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? No solamente de manera directa, sino de manera indirecta, analizando cómo estos últimos acontecimientos están afectando a los demás países. Por favor, no sé si alguien me puede confirmar si me están oyendo y si están viendo mi diapositiva ya. Por favor, las dos cosas. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me escuchan? Porque ya estaba hablando hace unos 2 minutos, creo. Ok, Sí, parece sí. que sí se escucha, ¿no? Bueno, ya sin más, entonces voy a comenzar, ¿ok? A ver, el tema, bueno, el nombre de este tópico va a ser Más allá de las fronteras, la nueva geopolítica mundial en el siglo XXI, ¿ok? Vamos a dar una pincelada rápida acerca de los temas que están pasando. Ahí está. Por favor, confirmen si todavía ven la diapositiva, ¿no? Porque tengo entendido de que cuando algunos profesores cambian la diapositiva se deja de ver. Ok, perfecto. Se puede ver que estoy cambiando la diapositiva, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, comenzamos con algo que posiblemente todos ustedes hayan escuchado, ¿no? Acá me había olvidado poner 24 de febrero del 2022, ¿no? Disculpen, ¿ok? Pero creo que todos ustedes ya recordarán en qué año Rusia decidió invadir Ucrania, ¿ok? Llamándole una operación militar especial, ¿no? ¿Qué pasó inmediatamente después de que Rusia invadió Ucrania? Los países de Europa y Estados Unidos impusieron una serie de sanciones económicas durísimas a Rusia, ¿ok? Entre estas sanciones está la desconexión de Rusia del sistema de SWIFT, ¿no? El sistema de SWIFT es el sistema que me permite hacer transacciones comerciales en dólares con los países a nivel mundial, ¿no? Con la mayoría de los países a nivel mundial, ¿ok? Lo cual se creía que tendría un efecto de hacerla colapsar económicamente en un plazo menor a un año, ¿ok? También pensaba yo eso cuando pasó. Parecía que la invasión de Ucrania había sido un suicidio en masa por parte de los rusos, quienes iniciaban el año 2022 tratando todavía, ¿no? Con la secuela de la pandemia. ¿Pasó eso? ¿No? Esto es lo que Occidente esperaba ver de Rusia en el año 2024. Este es un mapa que no me acuerdo si lo liberó el mismo Pentágono en el año 2023, donde se ve que Rusia está dividida en varios países, ¿no? En concreto, 19 países diferentes. ¿Okay? El objetivo del Pentágono, de la OTAN, es poder desintegrar a Rusia y convertirlo en 19 países. Cuando comenzó la guerra en Ucrania y cuando se vio que Rusia no avanzaba de una manera tan rápida como quería, parecía que estábamos a punto de ver este escenario, ¿no? Sin embargo, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que pasa. Lo que en realidad pasó en el año 2024, ¿no? Ha habido muchas cosas que han pasado en ese año 2024. La última es la reelección de Trump. No vamos a tocar ese tema en este webinar, tal vez solamente en la parte de preguntas. Entre
algunas noticias a destacar este año 2024 es que Rusia superó este año a Japón, ¿no? Como en términos de economía, ¿no? O sea, como tamaño de la economía, superó a Japón y ahora está cuarta a nivel mundial, ¿ok? Y otro evento bastante crucial que ha pasado este año es la entrada, o disculpen, sí, la entrada de varios países a los BRICS, ¿no? Esta expansión de los BRICS no solamente eh, ha sucedido, ¿ok? No solamente ha sucedido este año, sino que el año pasado ya habían ingresado más países, ¿no? Incluso este año han ingresado países como miembros observadores también, ¿ok? Esta reunión de los BRICS se realizó en Kazán, ¿ok? Rusia. Acaba de terminar hace un par de semanas, ¿no? No parece que Rusia haya colapsado, ¿no? Al menos en pantalla parece que no haya colapsado, ¿no? O sea, Rusia no es un país aislado, no es un país con una economía ruinosa, ¿no? Parece ser lo opuesto, como estamos viendo, ¿ok? La pregunta más obvia sería, ¿qué pasó, no? ¿Por qué las previsiones del Pentágono, de la OTAN, ninguna de esas previsiones al final se cumplió? Hay varias teorías. Este es mi propio punto de vista acerca de por qué eh, este colapso de Rusia no pasó, ¿ok? Yo creo que se debió a estos factores. En octubre del 2021 se celebró la cumbre de los BRICS, ¿no? De manera virtual, ¿ok? En esa cumbre Putin se reunió virtualmente con Modi. Para aquellos que no han escuchado de Modi, es el presidente de India, Xi Jinping, Bolsonaro y otros líderes. También se reunió con Mohammed bin Salman de Arabia Saudita para coordinar la producción de petróleo a través de la OPEP+. En el diciembre de 2021, Putin visitó personalmente a Modi en la India, ¿no? Donde al menos la parte pública firmaron algunos acuerdos en lo concerniente a defensa. En el año 2022, eh, durante las Olimpiadas de Invierno en Beijing, Putin y Xi declararon una amistad sin límites y una oposición conjunta a la expansión de la OTAN. O sea, justo eh, antes de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Y también en febrero de 2022, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en esa época visitó Rusia para reunirse con Putin. Bolsonaro se reunió con Putin en Moscú, reafirmando la cooperación en defensa y comercio. ¿Ok? ¿Por qué Rusia no ha colapsado? A ver, cuando Rusia invadió Ucrania, varios países, especialmente estos países de los BRICS, se declararon neutrales, ¿no? Los países occidentales querían obligar a otros países a sumarse a estas sanciones económicas contra Rusia, pero muchos países no se sumaron a estas sanciones, ¿no? En concreto o en especial los países de los BRICS. ¿Ok? En estos países de los BRICS no tenemos un monolito de ideologías, ¿no? Hay países que son bastante ultraderechistas como India y países comunistas como China. Sin embargo, todos estos países al final apoyaron a Putin o al menos se declararon neutrales, ¿no? Así que la pregunta sería, ¿qué ha pasado? ¿Es la economía estúpido o es la política? ¿Es la economía estúpido? Es un dicho que dijo Bill Clinton durante su campaña en el año 1992 en Estados Unidos. Ahora está en lo cierto. Parecía que hasta el año 2020 lo que dijo Bill Clinton era cierto, ¿no? Estábamos viviendo la expansión del gobierno del modelo neoliberal de la economía, ¿no? Y parecía que al final la economía era la que decidía el gobierno de los países, ¿no? ¿Ok? Parece que esto ya no se cumple más, al menos en buena parte de los países a nivel mundial. Si es la economía, entonces el objetivo sería la maximización de las ganancias, ¿no? Ahora, si es la política, muy posiblemente el objetivo sea la maximización del poder. Ustedes seguramente han escuchado de Jack Ma, el fundador de Alibaba, ¿no? Esa empresa china que se dedica a
tratar de traer a los compradores y vendedores de productos chinos, ¿no? Él en el año, creo que 2020 o 2021, criticó al gobierno chino por algunas acciones que estaba tomando, ¿no? Y como consecuencia de eso, Jack Ma terminó desapareciendo de la vida pública, ¿no? Al parecer, el poder que tiene Jack Ma no fue suficiente para poder resistir el embate del Partido Comunista, ¿no? ¿Ok? Ah, su empresa, no me acuerdo cómo se llama, Tencent, creo, iba a salir a bolsa, pero al final fue rechazada, ¿no? El mismo Xi Jinping se encargó de que esta salida a bolsa no, es, no llega a concretarse, ¿ok? Acá estamos viendo que la política parece que es la que subordina a la economía al final, ¿no? Este es el único caso, en la realidad no. Eh, en el año 71, Nixon viajó a China para hacer algunos acuerdos, ¿no? En concreto, Kissinger hizo algunos acuerdos con Mao, donde al menos la parte pública acordaba que muchas de las empresas que tenía Estados Unidos se iba a mover a China. Y como consecuencia de eso, hay muchos lugares de Estados Unidos que se han desindustrializado, ¿no? La ciudad más resaltante de este fenómeno de desindustrialización, por ejemplo, es Detroit, ¿no? Detroit era una ciudad bastante próspera hasta los años 60, pero como consecuencia de de la deslocalización de las empresas de Estados Unidos, ¿no? Eh, Se convirtió en una ciudad casi ruinosa, ¿no? Con fábricas que se están cayendo a pedazos, ¿no? Todo eso, ¿ok? Acá también estamos viendo otra muestra de que la economía parece que al final sigue estando subordinada a la política, ¿ok? ¿Cuál es el evento tal vez más importante de los últimos 5 años? Todos ustedes ya lo saben, ¿no? El coronavirus, ¿sí? Es el fin del viejo mundo, se podría considerar que es el fin del viejo mundo y una nueva normalidad, ¿no? Creo que muchos de ustedes están conscientes de todas las cosas que ha pasado desde el coronavirus, ¿no? Pero para poder hacer un análisis un poco más exhaustivos, podríamos recordar cómo estaba configurado el mundo o cuáles eran las preocupaciones del mundo antes del coronavirus, ¿no? Ante el coronavirus, la globalización seguía expandiéndose, ¿no? Las mercaderías cada vez encontraban mercados extranjeros eh, que estaban dispuestos a abrir sus fronteras a esos nuevos productos, a comerciar, ¿no? Con esta llamada aldea global. Otra preocupación también en esa época eran las llamadas energías verdes, ¿no? Las energías fósiles sabemos que contaminan el ambiente, así que había un entusiasmo bastante alto con respecto a las energías verdes. Otro, otro evento que había pasado antes del coronavirus era el llamado fracking, ¿no? Era una nueva forma de poder extraer petróleo que había inventado los Estados Unidos, ¿no? Y como consecuencia de esta nueva técnica de extraer petróleo, el petróleo experimentó una sensible bajada de precios desde el año 2015 hasta el año 2018-2019, justo antes del coronavirus. ¿Okay? Hay más hay más eventos que caracterizaban el mundo antes del coronavirus, pero he señalado los más importantes para este webinar. ¿Ok? ¿Qué pasó después del coronavirus? Bueno, con el coronavirus se inició las llamadas cuarentenas, ¿no? Los encierros, el cierre de las economías, ¿no? Muchos de ustedes habrán visto cuando estaban encerrados seguramente que muchas ciudades alrededor del mundo estaban vacías, ¿no? Incluido Lima, ¿ok? Lima y muchas ciudades latinoamericanas, ¿ok? Otra cosa que también estábamos viendo durante esa época era el colapso de la cadena de suministros global, ¿no? Recordarán ustedes que muchas mercaderías simplemente dejaron de moverse a nivel mundial, ¿no? China cerró su economía, muchos países también cerraron sus fronteras, ¿no? Y parecía que la cadena de suministros global estaba a punto de colapsar, ¿ok? Vamos a tratar de esto un poquito más adelante, ¿ya?
Después del coronavirus, después de los problemas bastante serios de la cadena de suministros, comenzamos a experimentar un periodo de inflación, ¿no? Que comenzó en el año 2021. Cualquiera de ustedes que vaya a hacer algunas compras de manera semanal se habrá dado cuenta que los precios prácticamente se han duplicado de muchos productos. ¿Sí? Algunos de ustedes puede pensar que es un fenómeno local, ¿no? Local, Perú, en Perú ha subido los precios de manera descomunal estos últimos 3 años. La verdad es que esto es un fenómeno mundial, ¿ok? Ha habido muchos países, prácticamente la inmensa mayoría de los países a nivel mundial han experimentado esta inflación al mismo tiempo, así que no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno local. ¿Por qué ha surgido esto? Lo vamos a ver más adelante, o al menos vamos a dar algunas explicaciones de por qué estos 3 últimos años hemos tenido una inflación mundial. Cuando nos decían que esta inflación mundial era temporal, según los mismos pronósticos que hacía el FMI, pasó que en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, ¿ok? Le llamó Operación Militar Especial, Ucrania resistió, Rusia pareció avanzar de manera relativamente rápida durante este territorio de Ucrania, pero al final pareció que separaba su avance e incluso comenzaba a retroceder, ¿no? Esto era debido a que la OTAN, hasta el día de hoy, ha llevado una política de enviar la mayor cantidad de armas posibles a Ucrania, armar el ejército ucraniano, ¿ok? Así que a estas alturas, llamarle una guerra entre Rusia y Ucrania parece ser eh, una manera equivocada de etiquetar una guerra que en realidad a estas alturas es una guerra entre Rusia y la OTAN. Hay algunas personas que todavía están en desacuerdo con eso, ¿no? Lo podríamos hablar al final. ¿Sí? Con la invasión de Rusia a Ucrania, muchos medios, incluido la revista The Economist, comenzaban a señalar del riesgo de la seguridad alimentaria mundial. ¿Por qué señalaban esto? Porque da la casualidad de que muchos productos de primera necesidad, muchos productos alimenticios de primera necesidad, ¿no? Como el trigo, el maíz, ¿no? Y otros productos, casualmente son producidos por Rusia y por Ucrania. Al entrar estos países en guerra, se temía que esta cadena alimentaria se cortara y que pudiera afectar a muchos países a nivel mundial, ¿no? En especial a muchos países del África subsahariana, lo cual podría desencadenar una serie de conflictos políticos, económicos dentro de estos países. Afortunadamente no pasó en la magnitud del cual los expertos se temían, ¿no? Pero aún así, durante estos últimos 3 años ha habido varios golpes de Estado en África. ¿Ok? Seguimos entonces. Otro punto a tratar sería la desglobalización, ¿no? ¿Ok? Eh, disculpen. Ok. El caso de la desglobalización es un tema que necesitaríamos otro webinar, ¿no? Pero básicamente desde la invasión de Rusia a Ucrania, o incluso antes, ya desde la pandemia, ¿no? Ha habido una especie de eh, rompimiento del vínculo que existía entre China e Estados Unidos, ¿no? Que se ha agravado con la invasión de Rusia a Ucrania. Al estar Rusia aislado de los países occidentales, le ha obligado a tratar de reforzar vínculos con los países que eran afines a él, ¿no? Como China, India, Brasil, ¿no? Recordemos que Bolsonaro no se sumó a las sanciones, siguió haciendo comercio con Rusia, sobre todo para que Brasil pueda seguir accediendo a los fertilizantes que eh, Rusia exporta a nivel mundial, ¿ok? Así que estamos viendo el fin de la globalización. Podría ser que sí, ¿no? No es
se podría decir que estamos todavía muy temprano, es muy temprano para afirmarlo, pero hay una clara tendencia desde la pandemia. Otro punto a tratar también sería cómo analizar estos eventos, ¿no? Todos los eventos que yo he analizado, cómo lo tiene que ver un economista, un profesional, ¿no? Una persona que trata de entender qué es lo que está pasando. Deberíamos ver todos estos fenómenos que está sucediendo a nivel mundial como eventos aislados o como eventos de bola y nieve, ¿no? Si estos eventos son aislados, no hay mucho que hacer, ¿no? Simplemente son eventos que aparecen y desaparecen. En economía nosotros lo llamamos shocks, ¿no? Shocks temporales o incluso shocks permanentes, ¿no? ¿Serán esos eventos o serán de eventos ya de una magnitud que es difícil medirlos desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista económico, ¿no? Se lo dejo esa pregunta hacia el aire, ¿ok? Tal vez conversamos de esto más adelante o hacen algunas preguntas respecto a esto. Eventos que afectan el, no sé, presente o futuro de la humanidad. Creo que es el presente, ¿no? Creo que es el presente, ¿ok? Ya desde hace unos meses comenzaba a hablarse abiertamente de esta posibilidad, ¿no? Eh, la derrota de Ucrania. ¿Qué implicará que la derrota de Ucrania se vuelva oficial? ¿Será simplemente, ok, perdimos y ya está? ¿No? ¿O puede implicar el fin de la OTAN? Cada vez hay más personas que están advirtiendo que una derrota de Ucrania mostraría que la OTAN ha fallado en el único objetivo que debía cumplir, ¿no? ¿Sí? Así que no lo puedo afirmar, pero ya es un escenario que muchos, cada vez más y más personas hablan. Acá tenemos una editorial de The Economist el 15 de septiembre de 2022, ¿no? Donde estaba hablando acerca de la derrota de Rusia, ¿no? Que no estaba yendo bien en la guerra con Ucrania en esa época, en el septiembre de 2022. Debo también resaltar que yo pensaba lo mismo en esa época, ¿no? Este es septiembre de 2022, The Economist. Y esto es un titular de abril del 2024 de la misma revista The Economist, ¿no? ¿Qué va a pasar si Ucrania pierde? ¿Cuáles son las implicaciones de que Ucrania gane esta guerra, ¿no? Las implicaciones parecen ser más grandes de lo que muchas personas creen, ¿ok? No parece ser solamente una guerra entre dos países, ¿no? Todavía no puedo afirmar de manera categórica cuáles son las implicaciones de esta guerra, pero poco a poco se va a saber a medida que pase el tiempo, ¿no? Ni siquiera tenemos que esperar mucho, tal vez un par de meses, ahora que Trump ha sido elegido, para saber las implicaciones de la derrota de Ucrania en esta guerra. Otro tema que también ya había señalado, ¿no? Es la inflación, ¿no? La inflación si será temporal, ya tenemos 3 años. ¿Todavía se puede considerar que es una inflación temporal o, o es lo que Macron dijo, el fin de la abundancia, ¿no? Si es el fin de la abundancia, entonces hay motivos para mostrar ciertas preocupaciones con lo que va a pasar más adelante, ¿no? ¿Okay? Macron hace un par de años decretó el fin de la abundancia y pedía esfuerzos y sacrificios a los franceses. Si los países desarrollados van a tener que hacer sacrificios, ¿qué sacrificios van a tener que hacer los países como nosotros, ¿no? Dejo esa pregunta en el aire. ¿Okay? Nuevamente, lo que estaba diciendo, muchos estaban hablando de que la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Amenazaba con traer una hambruna mundial, que afortunadamente no pasó, pero eso no implica de que el peligro ya haya desaparecido, ¿no? Nadie sabe qué es lo que va a pasar más adelante, esperemos que no pase, pero esto es un escenario que todavía no podríamos descartar. ¿Okay? Otro tema que también ha venido a colación con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Son las energías verdes. ¿Okay? Las energías verdes durante muchos años nos han dicho que son las energías del futuro, que son las energías que nos va
ayudar a preservar el medio ambiente, ¿no? Que el petróleo se va a acabar, ¿no? Que debemos reemplazarlas por estas energías que son amigables para el medio ambiente, ¿no? Eh, Creo que el continente que más en serio se ha tomado eh, este enfoque de las energías verdes ha sido la Unión Europea, ¿ok? Pero las energías verdes serán una realidad, ¿no? Una alternativa realista o es solamente un sueño de primavera, ¿no? Para poder analizar esto, eh, habría que, habría que ver qué es lo que está pasando actualmente con Alemania. Durante muchos años, Alemania ha invertido fuertemente en las energías verdes, ¿no? En las energías solares, eólicas, pero también ha tenido la suerte de contar con el gas ruso, que era un gas bastante barato. Uno de los éxitos de la industria alemana durante estos últimos años ha sido de que su industria ha podido ser alimentada por una energía rusa que era barata, ¿no? Y que era fácil de transportar. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania, las sanciones económicas obligan a Alemania a ya no comprar gas ruso, ninguna forma de energía de Rusia. ¿Okay? Si bien es cierto, esto se cumple en el papel, ¿no? No se cumple de manera total en la práctica, pero aún así, al aplicar Alemania estas sanciones a Rusia, prácticamente se ha quedado sin mucha de la energía que alimentaba su industria en esa época. ¿Sí? Tanto es así de que ya las noticias de quiebras de empresas alemanas se está convirtiendo en la norma durante el último año, ¿no? Y hay muchas empresas grandes que piensan moverse. Hay empresas como Volkswagen que están experimentando problemas específicamente por la escasez de energía, ¿no? Hay muchas personas que están advirtiendo, ya están poniendo el grito en el cielo diciendo que si Rusia permanentemente corta el gas a Alemania, ¿no? Eh, Alemania podría sufrir una recesión muy fuerte o incluso podría entrar en una depresión económica. Como había dicho, Alemania y la Unión Europea en general habían invertido fuertemente en las energías verdes durante los últimos 10 años al menos. ¿Qué está pasando ahora? La crisis de energía es tan fuerte en Alemania que Alemania ha tenido que regresar a usar sus plantas de carbón para poder mantener con vida a sus empresas, ¿no? Parece un cambio bastante drástico, ¿no? De usar energía eólica y solar a regresar a usar la energía de carbón, que es un tipo de energía muchísimo más contaminante que la del petróleo o el gas, ¿no? Para que ustedes se den cuenta la magnitud de la crisis que está enfrentando actualmente Alemania. Acá tenemos las inversiones en energías renovables a nivel mundial en el año 2023, ¿no? Un punto a resaltar es que el país o la región que más invierte en energías verdes es China, seguido de Europa y después de Estados Unidos. ¿Ok? Um, Cualquiera pensaría de que con esta gran inversión de China en energías verdes, China dependería muchísimo más de energías verdes que Alemania, ¿no? Hay algunas teorías que dicen de que si Alemania hubiera cambiado sus energías a un 100% de energías verdes, no hubiera tenido esta crisis, ¿no? Es una creencia, es una teoría que está dando vueltas desde hace muchos años, ¿no? Que culpa a la crisis de Alemania por su falta de inversión en las energías verdes. Acá estamos viendo que China, de lejos, es el país que más invierte en energías verdes, pero también es cierto de que China está invirtiendo fuertemente, incluso este año, en construir nuevas plantas de carbón. ¿China tiene problemas con la energía como Europa? No, pero también es cierto de que China todavía sigue invirtiendo fuertemente en energías fósiles. Concretamente, está aumentando sus plantas de carbón. ¿Sí? Parece que China, a diferencia de Europa, no se cuida tanto de emitir tanto CO2.
¿no? Eh, por ejemplo, este fenómeno podría significar un aumento importante en las emisiones de CO2. Eh, bueno, las metas del, del cambio climático, obviamente China no los va a cumplir, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viendo que China no tiene los problemas de energía que está mostrando Europa, ¿ok? Al final parece, ¿no? Toda esta noticia parece de que las energías fósiles no se van a ir durante mucho tiempo, ¿no? O sea, no van a desaparecer en el corto plazo, sino que van a seguir siendo usadas por los países que al menos se preocupan por mantener a sus industrias a flote, ¿ok? Con respecto a este punto, hay un experto que se llama Simon Michaux que ha tratado de este tema de manera más específica, ¿ok? Esta es una diapositiva que él ha hecho, que yo lo he puesto acá solamente para resaltar algunos puntos que posiblemente no se haya tomado en cuenta cuando uno invierte en estas energías verdes, ¿ok? Eh, Acá el autor está mencionando de que, aunque todos nosotros sabemos que el petróleo, el gas y el carbón son finitos, ¿no? La estrategia global, ¿no? Adoptada por la mayoría de las naciones para disminuir eh, el uso de energías fósiles y reemplazarlos por energías renovables, ¿no? No están siendo, eh, no están implicando una reducción de CO2, ¿no? Sino que están implicando más bien un aumento de CO2. ¿Por qué pasa esto? Esto está pasando porque extraer, ¿no? O producir estas energías renovables al final también implica de que los países tienen que usar mucha energía no renovable para poder obtener estas energías. En concreto, este experto Simon apunta a que mucho de los insumos de estas energías verdes dependen fuertemente de la inversión minera, ¿no? De la producción minera. Y esta producción minera y al mismo tiempo consume bastantes energías fósiles, ¿no? Parece ser un círculo vicioso al final. ¿Okay? Él va más allá y dice de que si todo el mundo quisiera cambiar las energías, pasar de las energías fósiles a las energías verdes, ¿no? Eso implicaría como mínimo que la inversión que la inversión minera tendría que multiplicarse como mínimo por 200 a nivel mundial, ¿no? Es una meta a todas luces irreal. Así que parece ser de que la inversión en energías fósiles no parece ser una alternativa que pueda reemplazar a las energías fósiles, ¿no? A menos que el mundo entre en un escenario donde la inmensa mayoría de las personas disminuyan de manera drástica su consumo de energía. ¿Okay? ¿Qué son los BRICS en realidad? ¿No? ¿Es un club de amigos o puede ser una alternativa a la ONU? Bueno, acá estoy trayendo algo de historia. El término BRIC fue acuñado en el 2001 por el británico Jim O'Neill, ¿no? Que era un trabajador del Banco de Inversiones de Goldman Sachs, para referirse a los 4 países con economías emergentes más importantes del mundo. Es este acróstico de 4 países, Brasil, Rusia, India y China, que podrían, al menos en esa época se pronosticó que en el año 2050 podrían individualmente dar alcance a las principales economías del mundo. Muchas personas le dieron una gran atención a los BRIC en esa época, pero el entusiasmo disminuyó a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Creo que solo después de la guerra en Ucrania es que este grupo ha, ha resurgido, ¿no? De donde estaba, y que ahora sí parece ser una alternativa seria al orden mundial que ha sido dominado por Occidente hasta el día de hoy. Acá estamos viendo a Putin en la última reunión de los BRICS, ¿no? Con Xi Jinping y Moody. No es casualidad de que estos 2 presidentes sean los presidentes de los países que tienen mayor población a nivel mundial, ¿no? Entre Rusia, entre China e India,
eh, tienen el 30% de la población mundial total, ¿no? No es casualidad entonces, y es muy resaltante el hecho de que estos líderes estén trabajando con Putin, ¿no? O al menos que se declaren neutrales en esta guerra. Acá tenemos los países que pertenecen a los BRICS y algunos países y varios países que han solicitado unirse a los BRICS, ¿no? Y hay países también que han expresado su interés en unirse a los BRICS, ¿ok? Eh, ahí los estamos viendo, ¿no? Otro punto que también salió el último año es el conflicto palestino-israelí. Si ustedes recuerdan, el año pasado, el 7 de octubre, Hamas atacó a Israel, ¿no? Mató a muchas personas y se llevó a rehenes. Eso hizo que Israel bombardeara a Hamas, ¿no? Ya están muriendo por culpa de este bombardeo más o menos 40.000 gazatíes. Eh, la guerra parece que solamente puede escalar, ¿no? Por todo lo que estamos viendo. Actualmente Israel se está enfrentando al Líbano, eh, y también se está enfrentando a Irán, ¿no? Durante los últimos 7, 8 meses se han estado constantemente mandando misiles de Israel a Irán y viceversa, ¿no? El conflicto parece que cada día que pasa se está saliendo fuera de control, ¿no? Y es obvio que Estados Unidos no puede tener esto, ¿no? No puede tener a Netanyahu en responder, ni a Irán. No se sabe cómo va a concluir esta guerra, ¿ok? O si va a concluir en el corto plazo, ¿no? No se puede decir. Otro punto que viene también de esta guerra como consecuencia es eh, la cerradura del Mar Rojo actualmente. El Mar Rojo, ¿no? Por donde pasa el 20% de la mercadería a nivel mundial, está actualmente amenazado por un grupo yemení que se denominan los hutíes. Los hutíes han logrado eh, adueñarse de este pequeño estrecho que está al final del Mar Rojo, entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. ¿Qué es lo que está pasando? Los hutíes no dejan pasar barcos que están emparentados o que tienen alguna relación con el Estado de Israel. Si hay barcos que pertenecen o que están relacionados con Israel, los hutíes los bombardean, ¿no? Y eso hace que muchos barcos eviten pasar por el Mar Rojo y prefieren usar la ruta de Sudáfrica, que es una ruta muchísimo más larga, ¿no? Esto ha creado una especie de cuello de botella entre el tráfico internacional entre Europa y Medio Oriente por el hecho de que los hutíes dominan este enclave, ¿no? Esto obligó a Estados Unidos a tratar de eliminar esta amenaza al comercio internacional, pero hasta ahora sus intentos han terminado en un absoluto fracaso. Los hutíes, después de un año que surgieron, siguen siendo los dueños del Mar Rojo, ¿no? E incluso actualmente amenazan con cerrar el mar Mediterráneo, algo que parece rocambolesco, pero también hace un año era rocambolesco que este grupo, que ni siquiera tiene un país, ¿no? Es solamente un grupo insurgente de Yemen, pudiera eh, convertirse en el dueño del Mar Rojo, ¿no? ¿Sí? Tenemos también esta amenaza que parece que no tiene vistos de acabar. Finalmente, para terminar este tema, tenemos el mar de China Meridional. Este mar es un mar bastante rico en recursos. Creo que incluso tiene una gran cantidad de petróleo y gas dentro de esta área. El problema que estamos teniendo acá es que China reclama la propiedad de este mar por motivos históricos. Yo no estoy muy seguro de si estos motivos históricos son ciertos o no, pero el hecho es que China ha creado islas artificiales para mantener su posición en esta área, ¿no?
El caso es que los demás países que están en este golfo, en este mar de China Meridional, que son Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, también reclaman propiedad de este mar, ¿no? O de parte de este mar. China no acepta esa posición, estos países tampoco aceptan la posición de China. Otro problema que podría ser una amenaza al comercio mundial es que por este Golfo eh, pasa más o menos el 60% del comercio marítimo mundial. Imagínense que en un futuro cercano estalle una guerra entre estos países, muy posiblemente este 60% del comercio marítimo mundial se vea paralizado si hay una guerra entre estos países que reclaman la propiedad de este mar. ¿Sí? Estamos entrando entonces a un nuevo, no sé si llamarle orden o desorden mundial, ¿no? Hay demasiadas cosas que están pasando, hay demasiadas alianzas que se están construyendo, hay otras alianzas que se están rompiendo, hay alguna especie de piedra roseta que nos permita entender todas las cosas que están pasando, parece que no. Así que las cosas que debemos enfrentar ahora o debemos responder, ¿no? O al menos tratar de entender es si va a haber guerra fría, ¿no? La guerra fría ya estamos en una especie de guerra fría o vamos a entrar a un escenario más severo de guerra fría. No lo podemos afirmar ahora, ¿no? Sobre todo ahora que las elecciones de Estados Unidos acaban de terminar. ¿Ok? ¿Cuántos bloques se están configurando hasta este momento? ¿Serán solamente dos bloques? ¿Solamente el bloque de BRICS y de la OTAN? ¿O en realidad habrá más de dos bloques? ¿Habrá tres bloques, múltiples bloques? Esta es una pregunta bastante relevante porque los BRICS nos parecen ser un grupo precisamente homogéneo, ¿no? Dentro de los BRICS tenemos países como Brasil, que son democracia, es una democracia, también India, Sudáfrica también, pero también está China, ¿no? China y Rusia. ¿Okay? Muchos países, algunos países son de derecha y algunos países son comunistas como China, ¿no? También se han unido países como Irak, Irán,